Deja tus preocupaciones a un lado, respira profundamente y permite que esta historia te transporte a un tiempo antiguo, donde la fe, la paciencia y los milagros guiaron el destino de una nación. Esta es una de las grandes historias mencionadas en el Sagrado Corán, relatada en la Sura Al-Baqarah, una historia que nos enseña cómo Dios, glorificado sea, eleva a los sinceros, sostiene a los pacientes y concede la victoria a quienes ponen su confianza en Él. Aquí aparecen el profeta Samuel, la paz sea con él, el rey Talut, el gigante Jalut y el joven que Dios eligió para restaurar la dignidad de su pueblo, Daud, la paz sea con él. Después del tiempo de Moisés, la paz sea con él, y Aarón, la paz sea con él, los hijos de Israel atravesaron un periodo de gran debilidad espiritual. Aunque Dios les había enviado profetas, les había dado escrituras y los había distinguido por encima de muchas comunidades, ellos rompieron pactos, desobedecieron mandatos y se rebelaron una y otra vez. Cuando un pueblo se aleja de Dios, también se aleja la protección divina. Las guerras comenzaron a consumirlos, perdieron tierras, hogares y miles de vidas. Pero lo más doloroso aún estaba por ocurrir. El enemigo les arrebató el arca, el cofre sagrado que contenía fragmentos de la Torá, el bastón de Moisés, la paz sea con él, y reliquias de Aarón, la paz sea con él. Mientras el arca estaba con ellos, sentían tranquilidad. Al perderla, perdieron también la serenidad del alma y el sentido de unidad como nación. En una guerra devastadora, murieron casi todos los descendientes de los profetas. Solo quedó un hombre cuya esposa estaba embarazada. Los hijos de Israel temían que si ese niño no nacía con vida, la línea profética se extinguiría entre ellos. Cuidaron a la mujer con extremo esmero. Ella misma lloraba suplicando a Dios que le concediera un hijo varón. Dios escuchó su súplica. El niño nació sano, y le dieron el nombre de Samuel, la paz sea con él. Creció rodeado de cuidado, educación y espiritualidad. Cuando alcanzó la madurez, Dios lo eligió como profeta para guiar a un pueblo que había perdido el rumbo. Tras años de derrota e humillación, el pueblo despertó espiritualmente. Querían defender su tierra, recuperar su dignidad y luchar en el camino de Dios. Acudieron al profeta Samuel, la paz sea con él, y le dijeron: «Pídele a tu Señor que nos designe un rey que lidere la lucha en su causa». Samuel, la paz sea con él, conocía su debilidad y les advirtió: «¿Y si Dios os ordena combatir, acaso retrocederéis?». Ellos respondieron con confianza: «¿Cómo no vamos a luchar por la causa de Dios si hemos sido expulsados de nuestros hogares y separados de nuestros hijos?». Pero sus palabras no reflejaban la realidad de sus corazones. La mayoría solo hablaba, pero no estaba dispuesta a sacrificarse. Dios reveló a Samuel, la paz sea con él, que había elegido a un hombre llamado Talut para ser rey. Talut no pertenecía a una familia de reyes, ni era rico. Era un hombre humilde, fuerte, valiente y dotado de conocimiento. Pero los hijos de Israel, como tantas veces antes, protestaron: «¿Cómo va a gobernarnos alguien que ni siquiera tiene riquezas? Nosotros somos más dignos del reino que él». Samuel, la paz sea con él, respondió: «Dios lo ha escogido sobre vosotros. Le ha concedido fortaleza y sabiduría. Dios da su autoridad a quien él quiere». Aun así, el pueblo pidió una señal. Entonces Samuel, la paz sea con él, anunció: «Como prueba de su reinado, Dios devolverá el arca que os fue arrebatada». Y así ocurrió. Los ángeles descendieron llevando el arca ante los ojos de todos. Un milagro innegable, un signo de que Dios había elegido a Talut. Con Talut ya reconocido como rey por mandato divino, el pueblo sintió nuevamente un rayo de esperanza.
Por primera vez en muchos años tenían un líder fuerte, honesto y guiado por la revelación. Talut comenzó a organizar un ejército para recuperar lo que habían perdido. Miles de hombres se unieron a sus filas, llenos de entusiasmo por las palabras, ansiosos de luchar en la causa de Dios. Pero Dios, glorificado sea, quería ponerlos a prueba, porque las palabras son fáciles, pero la sinceridad del corazón se revela en las acciones. En este ejército marchaba un joven humilde, todavía desconocido para la mayoría. Daud, la paz sea con él. Nadie imaginaba que ese muchacho llegaría a ser uno de los más grandes reyes y profetas de la historia. Durante la marcha hacia la batalla, el ejército de Talut sintió un calor agotador. La sed se hacía insoportable. Entonces, de pronto apareció un río en su camino, agua abundante, clara y refrescante. Antes de que alcanzaran la orilla, Talut se adelantó y proclamó: Dios os va a poner a prueba con este río. Quien beba de él libremente no me acompañará en la batalla, pero quien solo tome un sorbo con la mano, ese será parte de mi ejército. La orden era sencilla, pero la verdadera prueba estaba en la obediencia. Cuando el ejército llegó al agua, la mayoría no pudo resistir. Cayeron al río desesperados, bebiendo sin control. Ignoraron la instrucción de su líder y fallaron la prueba. Solo un grupo muy pequeño contuvo su sed, tomó un sorbo con la mano y siguió adelante. Así, de un ejército enorme quedó solo una minoría obediente, los sinceros, los disciplinados, los que actuaban por fe, no por emoción pasajera. Era este pequeño grupo el que Dios había elegido para enfrentar al enemigo. Cuando el reducido ejército de Talut avanzó, finalmente vieron al enemigo. Un ejército impresionante, numeroso, fuertemente armado, dirigido por un guerrero temido llamado Jalut. Jalut era gigante en tamaño y fuerza, un hombre despiadado, entrenado para la guerra, protegido por una armadura pesada e imponente. Al verlos, muchos de los que quedaban sintieron temor en el corazón y dijeron: «Hoy no tenemos fuerza para enfrentar a Jalut y a su ejército». Era comprensible, eran pocos, estaban cansados, y su enemigo era mucho mayor. Pero los verdaderos creyentes, la élite espiritual, respondieron con firmeza: ¿cuántas veces un grupo pequeño venció a uno grande con el permiso de Dios? Dios está con los pacientes. Aquellas palabras devolvieron la calma a los corazones. La victoria no depende de los números, depende de la fe. Cuando los dos ejércitos se acercaron y la batalla se volvió inevitable, los creyentes levantaron sus manos al cielo. No pidieron armas, no pidieron poder, no pidieron superioridad numérica. Pidieron tres cosas: Señor nuestro, derrama sobre nosotros paciencia, afirma nuestros pasos y concédenos la victoria sobre los que niegan la verdad. La sinceridad de esta súplica es una de las grandes lecciones del Corán. Quien deposita su confianza en Dios nunca está solo. Entonces el gigante Jalut dio un paso al frente. Su sombra caía sobre los creyentes como si fuera una montaña. Su voz resonó por todo el campo de batalla. ¿Quién se atreve a enfrentarse conmigo? El silencio se extendió. Los hombres se miraban unos a otros, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Talut, viendo la situación, ofreció una recompensa enorme. Quien se enfrente a Jalut tendrá a mi hija en matrimonio y compartiré con él mi reino. Aun así, nadie se movió, hasta que un joven, prácticamente un muchacho, avanzó desde las filas. Daud, la paz sea con él. Su valor sorprendió a todos. No era un guerrero experimentado, no tenía una gran armadura, pero su corazón estaba lleno de fe. Talut lo observó con desconcierto. Sabía que Daud,
la paz sea con él, era un muchacho valiente, pero no un guerrero experimentado. Le dijo con preocupación: «No podrás vencer a este hombre. Él es un combatiente entrenado desde su juventud». Pero Daud, la paz sea con él, respondió con serenidad: «Dios me ha protegido antes. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, un león y un oso vinieron a atacarlas, y con la ayuda de Dios los enfrenté. Dios me dará fuerza ahora también». Sus palabras eran tan firmes que Talut sintió en su corazón la certeza de que aquel joven no hablaba desde el ego, sino desde una fe profunda. Talut le ofreció su armadura, pero era demasiado pesada para él. Daud, la paz sea con él, la probó y dijo: «No me siento cómodo con esto. Dios me ha dado otras habilidades». Entonces tomó aquello que conocía desde niño, su honda, y 5 piedras lisas del río. Mientras caminaba lentamente hacia Jalut, la paz reinaba en su corazón. Su confianza no estaba en sus manos, sino en Dios. Jalut se burló al verlo. «¿Vienes a pelear conmigo siendo solo un muchacho? ¿Crees que soy un perro para que te acerques con una vara?» Pero Daud, la paz sea con él, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y armadura, pero yo vengo contra ti en nombre de Dios, Señor de los cielos y la tierra». El campo quedó en silencio. Daud colocó una piedra en su honda, giró su brazo con precisión y confió plenamente en su Señor. La piedra salió disparada con una velocidad sorprendente. Cruzó el aire como si estuviera guiada y golpeó a Jalut directamente en la frente, en un punto vulnerable de su armadura. El gigante dio un paso atrás. Su espada cayó y su enorme cuerpo se desplomó en la tierra. Los 2 ejércitos quedaron paralizados por el impacto del momento. Nunca imaginaron que un muchacho pudiera derribar al guerrero más temido de la región. Los creyentes gritaron: «Dios es el más grande», y avanzaron con una fuerza renovada. El ejército enemigo, al ver la caída de su líder, perdió el ánimo y comenzó a huir. Dios concedió la victoria a los pacientes, a los obedientes, a los que confiaron en Él incluso cuando eran pocos. Talut abrazó a Daud, la paz sea con él, y el pueblo lo recibió como un héroe. Ese día Dios elevó su nombre y abrió para él las puertas del liderazgo. Tras la victoria, el nombre de Daud, la paz sea con él, empezó a resonar entre los hijos de Israel. Un joven desconocido se había convertido en el instrumento de la victoria que tanto habían suplicado. Talut lo honró, lo acercó a su familia y lo distinguió por encima de muchos guerreros experimentados. Con el tiempo, Dios comenzó a mostrar los dones especiales que había puesto en él: sabiduría, serenidad, valentía, habilidad en el juicio y una espiritualidad luminosa. Los hijos de Israel vieron en él un líder natural, alguien que combinaba fuerza y humildad. Y así, conforme los años pasaron, Dios quiso elevarlo aún más. Dios le concedió la autoridad. Dios le concedió la realeza. Dios le concedió la profecía. Daud, la paz sea con él, fue bendecido con una voz melodiosa que conmovía los corazones. Las montañas y los pájaros lo acompañaban cuando recitaba alabanzas a Dios. El hierro se ablandaba en sus manos, permitiéndole fabricar armaduras ligeras y efectivas para su pueblo. Bajo su liderazgo, los hijos de Israel vivieron una época de justicia y fortaleza que no habían conocido en generaciones, y la promesa divina volvió a cumplirse. Quien confía en Dios con sinceridad, Dios lo eleva. Al concluir esta historia, Dios nos ofrece una de las grandes enseñanzas del Sagrado Corán. Si Dios no hiciera que unos seres humanos contuvieran a otros, la tierra se llenaría de corrupción. Pero Dios es bondadoso con toda la creación. Esta historia no es solamente un relato del pasado, es un recordatorio eterno
que la derrota llega cuando abandonamos la obediencia, que la victoria no depende del número, ni de las armas, ni de la fuerza del enemigo, que Dios elige a quienes son sinceros, pacientes y obedientes, que un corazón firme puede cambiar el destino de una nación entera, que incluso un joven desconocido puede convertirse en un héroe cuando su confianza está en Dios. Los hijos de Israel aprendieron que la fe no se proclama con la lengua, sino con actos, y que Dios sostiene a quienes ponen su esperanza en Él. Así termina esta historia, una historia de paciencia, de fe, de valentía y del milagro que ocurre cuando el ser humano se rinde completamente a la voluntad de su Señor. Que esta narración te recuerde siempre que, sin importar cuán grande parezca el desafío, Dios está con los pacientes, y la paz y las bendiciones sean sobre Daud, Samuel, Musa, Aarón y todos los profetas de Dios.